Siempre he vivido bajo la sombra de mi hermana mayor, Patricia. Desde pequeños, ella era la estrella de la familia, sacaba las mejores notas, ganaba todos los concursos de talentos, y tenía una personalidad tan magnética que incluso los maestros se acordaban de su nombre años después de que se graduara. Yo, en cambio, era el hermano menor que pasaba desapercibido, el que se sentaba en la última fila y nunca levantaba la mano en clase. Patricia siempre me lo recordaba. Marcos, tú eres invisible, me decía con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Nadie se acordará de ti cuando ya no estés aquí. Y por mucho tiempo, creí que tenía razón. Después de la universidad, Patricia consiguió un trabajo en una prestigiosa empresa de marketing en la capital. Se mudó a un apartamento elegante, compraba ropa cara y siempre tenía historias fascinantes que contar en las reuniones familiares. Yo, mientras tanto, me quedé en nuestro pueblo natal trabajando como bibliotecario. No era glamoroso, pero me gustaba la tranquilidad de los libros y la rutina predecible de catalogar, organizar y ayudar a los pocos visitantes que llegaban cada día. ¿Todavía trabajando con libros viejos?, me preguntaba Patricia cada vez que nos veíamos. Marcos, necesitas hacer algo con tu vida. Nadie va a recordar al bibliotecario del pueblo. Sus palabras me dolían más de lo que quería admitir, pero había aprendido a encerrarme en mi mundo de silencio y páginas amarillentas. La biblioteca donde trabajaba era pequeña pero hermosa, con techos altos y ventanas que dejaban entrar una luz dorada por las tardes. La mayoría de los días era mi único refugio del mundo exterior. Allí conocí a don Eduardo, un anciano que venía todas las semanas a leer periódicos y novelas históricas. Era un hombre distinguido, siempre vestido con traje aunque fuera un día cualquiera, y tenía esa elegancia antigua que pocas personas conservan. Al principio, don Eduardo y yo apenas intercambiábamos palabras más, allá de los saludos corteses. Pero poco a poco, comenzamos a conversar sobre los libros que él leía. Descubrí que tenía una memoria prodigiosa y una perspectiva única sobre la historia y la literatura. Me contaba anécdotas de su juventud, cuando había viajado por Europa y América trabajando en diferentes empresas. Había sido ejecutivo en varias compañías importantes, pero nunca hablaba de ello con arrogancia, sino con la humildad de quien ha vivido mucho y aprendido a valorar las cosas simples. Los libros son como las personas, me dijo una vez mientras hojeaba una biografía de Napoleón. Algunos hacen mucho ruido y llaman la atención, pero los más valiosos son los que te enseñan algo nuevo en silencio. No sabía entonces lo proféticas que serían sus palabras. Con el tiempo, don Eduardo se convirtió en algo más que un usuario frecuente de la biblioteca. Era mi amigo, mi mentor, y la única persona que parecía valorar realmente mi trabajo. Me ayudaba a organizar eventos literarios para la comunidad, sugería nuevas adquisiciones para la colección, y siempre tenía una palabra de aliento cuando yo me sentía desanimado por los comentarios de Patricia. Una tarde de viernes, Patricia llegó inesperadamente a la biblioteca. Llevaba un vestido de diseñador y tacones que resonaban contra el suelo de madera como pequeños martillos. Parecía fuera de lugar entre los estantes polvorientos y las sillas gastadas. Marcos, necesito que me hagas un favor, dijo sin preámbulos, como era su costumbre. Mi jefe está organizando una boda el próximo mes y necesita que alguien se encargue de algunas cosas menores. Catering, decoración, esas cosas. Pensé que podrías ayudar. Me sorprendió que me pidiera ayuda, considerando que siempre me había tratado como si fuera incapaz de hacer cualquier cosa importante. ¿Por qué yo?, le pregunté. Porque necesitas salir de esta cueva de libros y hacer algo útil por una vez, respondió. Además, mi reputación está en juego. Si hago un buen trabajo organizando esto, podría conseguir la promoción que he estado buscando. Acepté ayudarla, más por curiosidad que por otra cosa. Patricia me explicó que su jefe, un tal señor Ramírez, era el director general de la empresa y uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Iba a casarse con su novia de toda la vida en una ceremonia que prometía ser el evento social del año. Durante las siguientes semanas, me sumergí en los preparativos de la boda. Coordiné con floristas, caterers, músicos y fotógrafos. Visité el venue una docena de veces para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Era un trabajo exhaustivo, pero descubrí que tenía un talento natural para la organización y la atención al detalle que nunca había explorado. Patricia aparecía ocasionalmente para supervisar mi trabajo, siempre con comentarios condescendientes sobre cómo yo no entendía la importancia de estos eventos o el nivel de sofisticación requerido. Pero yo seguía adelante, motivado por el desafío y por la satisfacción de ver cómo todo tomaba forma. Una semana antes de la boda, Patricia y yo nos reunimos con el señor Ramírez en su oficina. Era un hombre de mediana edad,
bien vestido, y con una presencia imponente. Patricia se había pasado toda la mañana arreglándose para la reunión, practicando su discurso sobre lo maravilloso que iba a ser todo. Señor Ramírez, comenzó Patricia con su sonrisa más brillante, quiero presentarle a mi hermano Marcos. Él ha estado ayudándome con algunos de los aspectos más técnicos de la organización. El señor Ramírez me miró con interés. Mucho gusto, Marcos. Patricia me ha contado que trabajas en la biblioteca del pueblo. Había algo familiar en su voz, pero no podía identificar qué. Así es, señor, respondí tímidamente. Excelente, dijo él. Los bibliotecarios son personas muy organizadas. Estoy seguro de que todo estará perfecto. Luego se dirigió a Patricia. Tu hermano parece muy capaz. Has hecho bien en incluirlo en el equipo. Patricia forzó una sonrisa, claramente incómoda con el elogio que yo había recibido. Después de discutir algunos detalles finales, nos despedimos y salimos de la oficina. No te emociones, me dijo Patricia mientras bajábamos en el elevador. Él solo está siendo educado. Después de la boda, volverás a tu pequeño mundo de libros y todo seguirá igual. Nadie se acordará de ti. Sus palabras me dolieron, pero ya estaba acostumbrado. Me concentré en los preparativos finales, revisando cada detalle una y otra vez. Quería que todo fuera perfecto, no solo por Patricia, sino por mi propia satisfacción personal. El día de la boda llegó más rápido de lo esperado. La ceremonia se celebraría en una hacienda histórica a las afueras de la ciudad, con jardines impresionantes y una capilla colonial. Llegué temprano para supervisar los últimos preparativos, y para mi alivio, todo estaba saliendo según el plan. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Era una multitud impresionante, empresarios, políticos, artistas y personas que claramente pertenecían a la alta sociedad. Patricia estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos con la confianza de quien se siente completamente cómoda en ese ambiente. Yo permanecí en segundo plano, asegurándome de que los meseros supieran dónde estaban ubicadas las mesas, que los músicos tuvieran todo lo necesario, y que el fotógrafo supiera cuáles eran los momentos clave que debía capturar. Era invisible, como siempre, pero esta vez no me molestaba. Había un placer extraño en ver que todo funcionaba perfectamente sin que nadie notara mi presencia. La ceremonia fue hermosa. El señor Ramírez y su novia intercambiaron votos bajo un arco de flores blancas, con el sol de la tarde creando una luz perfecta para las fotografías. Los invitados aplaudieron. Hubo lágrimas de felicidad, y todo el ambiente estaba cargado de emoción genuina. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al área de recepción para el cóctel. Yo seguía moviéndome, discretamente, entre la multitud, verificando que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando noté que el señor Ramírez se acercaba hacia donde yo estaba. Marcos, me dijo, colocando una mano en mi hombro. ¿Podrías acompañarme un momento? Lo seguí hasta una zona más tranquila del jardín, lejos del bullicio de la fiesta. Tenía una expresión seria, y por un momento temí que algo hubiera salido mal. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho, comenzó. Esta boda es exactamente como mi esposa y yo la habíamos soñado. Cada detalle, cada momento, todo ha sido perfecto. Gracias, señor, respondí, aliviado. Me alegra que todo haya salido bien. Él me estudió por un momento, como si estuviera tratando de recordar algo. ¿Sabes? Hay algo que me resulta muy familiar en ti. Tu nombre, tu cara. ¿Nos hemos conocido antes? Negué con la cabeza. No creo, señor. Yo trabajo en la biblioteca del pueblo. No frecuento los círculos empresariales. Sus ojos se iluminaron de repente. La biblioteca. Eso es. Eres el joven bibliotecario del que me ha hablado tanto don Eduardo. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Don Eduardo? Eduardo Ramírez, dijo con una sonrisa enorme. Mi abuelo viene a la biblioteca todas las semanas y no para de hablar de ti. Dice que eres el bibliotecario más dedicado y conocedor que ha conocido en toda su vida. No podía creerlo. Don Eduardo, mi amigo querido, era el abuelo del señor Ramírez. De repente, todo tenía sentido. ¿Por qué el señor Ramírez había parecido tan familiar? ¿Por qué había sido tan amable conmigo desde el principio? Mi abuelo me ha contado cómo organizas eventos culturales en la biblioteca, cómo ayudas a los estudiantes con sus investigaciones, cómo has catalogado toda la colección histórica del pueblo, continuó. Dice que eres una de las personas más inteligentes y valiosas que conoce. Me quedé sin palabras. Durante todos estos años, pensé que don Eduardo era simplemente un anciano jubilado que venía a leer. Nunca mencionó que su nieto era uno de los empresarios más exitosos de la región. Marcos, continuó el señor Ramírez, he estado buscando a alguien como tú para mi empresa, alguien con tu atención al detalle, tu capacidad organizativa y tu integridad. Mi abuelo me ha asegurado que eres exactamente el tipo de persona que necesitamos. ¿Me está ofreciendo un trabajo?, pregunté, todavía procesando toda la información. Te estoy ofreciendo mucho más que eso,
respondió. Te estoy ofreciendo la oportunidad de dirigir nuestro nuevo departamento de eventos corporativos y relaciones culturales. Hemos visto cómo organizaste esta boda, y ha sido impecable. Queremos que traigas esa misma pasión y profesionalismo a nuestra empresa. En ese momento, Patricia apareció buscándome. Marcos, ¿dónde has estado? Necesito que... Oh, hola, señor Ramírez, dijo, cambiando inmediatamente a su tono más profesional. Patricia, perfecto timing, dijo él. Le estaba contando a tu hermano sobre la oferta de 1900 trabajo que le estoy haciendo. El rostro de Patricia cambió completamente. ¿Oferta de trabajo? Así es. Queremos que Marcos se una a nosotros como director del nuevo departamento de eventos y relaciones culturales. Su trabajo en esta boda ha sido extraordinario, y las referencias de mi abuelo son inmejorables. Patricia me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, confusión, y algo que podría haber sido respeto. ¿Tu abuelo? El señor Ramírez sonrió. Don Eduardo habla de Marcos todo el tiempo. Dice que es el alma de la biblioteca y una de las mentes más brillantes del pueblo. Llevaba meses diciéndome que debería conocerlo. Pero yo, comenzó Patricia, yo fui quien organizó esta boda. Tu trabajo supervisando el proyecto ha sido excelente, Patricia, dijo el señor Ramírez diplomáticamente. Pero la ejecución, la atención al detalle, la coordinación, eso fue todo obra de Marcos. Y francamente, es exactamente lo que estábamos buscando. Patricia se quedó callada por primera vez en mucho tiempo. El señor Ramírez me entregó su tarjeta de presentación. Piénsalo, Marcos. La oferta estará abierta cuando estés listo. Y ahora, si me disculpan, debo volver con mi esposa. Se alejó, dejándonos solos. Patricia y yo nos miramos en silencio durante varios segundos. No lo puedo creer, murmuró finalmente. ¿Desde cuándo conoces a don Eduardo? Desde hace años, respondí. Viene a la biblioteca todas las semanas. Nunca mencionó que era el abuelo del señor Ramírez. Patricia sacudió la cabeza. Pero tú solo eres el bibliotecario. ¿Cómo es posible que él te conozca mejor que yo? Por primera vez en mi vida, le respondí con confianza. Porque mientras tú estabas preocupada por impresionar a las personas importantes, yo estaba ocupándome de las personas que realmente importan. Don Eduardo no viene a la biblioteca porque sea el abuelo de tu jefe. Viene porque le gusta leer y porque encontró en mí a alguien que comparte su amor por los libros y las historias. La recepción continuó a nuestro alrededor, pero Patricia y yo permanecimos en nuestro pequeño círculo de silencio. Podía ver cómo procesaba toda la información, cómo su perspectiva sobre mí estaba cambiando en tiempo real. Marcos, dijo finalmente, con una voz más suave de la que le había escuchado usar conmigo en años. Yo nunca pensaste que alguien pudiera notarme. Terminé por ella. Nunca pensaste que pudiera ser importante para alguien. Siempre creíste que era invisible. Ella asintió lentamente. Tenías razón. Eso es exactamente lo que pensaba. Pero no era cierto, Patricia. Solo era invisible para ti. En ese momento, don Eduardo se acercó desde la terraza. Llevaba su traje de siempre, pero esta vez tenía una sonrisa especialmente amplia. Marcos, mi querido amigo, dijo, dándome un abrazo cálido. Mi nieto me acaba de contar las buenas noticias. Sabía que este día llegaría. Don Eduardo, dije, sintiéndome abrumado por la emoción. ¿Por qué nunca me dijo quién era realmente? Porque no importaba quién era yo, respondió con esa sabiduría que tanto admiraba. Lo que importaba era quién eres tú. Y tú, mi joven amigo, eres una persona extraordinaria que simplemente no se había dado cuenta de ello. Patricia observaba nuestro intercambio con una expresión de asombro creciente. Señor, don Eduardo, se presentó tímidamente. Soy Patricia, la hermana de Marcos. Ah, la famosa Patricia, dijo don Eduardo con una sonrisa cortés, pero no particularmente cálida. Marcos me ha hablado mucho de ti. ¿En serio?, preguntó ella sorprendida. Por supuesto, siempre habla de lo orgulloso que está de tus logros, aunque también mencionaba que a veces te cuesta ver los suyos. Patricia se sonrojó. Era la primera vez que la veía verdaderamente avergonzada. Don Eduardo, intervine. Su nieto me ofreció un trabajo, pero yo no sé si estoy preparado para dejar la biblioteca. Marcos, me dijo, colocando sus manos en mis hombros. La biblioteca siempre estará ahí, pero las oportunidades como esta no aparecen todos los días. Has pasado años cuidando los sueños de otros en forma de libros. Tal vez sea hora de perseguir algunos de tus propios sueños. Pero, ¿qué será de usted? ¿Quién va a hablar de Napoleón y Cervantes? Se rió con esa risa cálida que tanto me gustaba escuchar. Hay muchas bibliotecas en la ciudad, y estoy seguro de que visitaré la tuya de vez en cuando. Además, agregó, con un guiño, ahora tendré un motivo para visitar las oficinas de mi nieto con más frecuencia. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Yo seguí supervisando los detalles finales,
pero ahora con una sensación completamente diferente. Ya no era el hermano invisible haciendo trabajo de segunda clase, era el profesional que había organizado uno de los eventos más importantes del año y que había impresionado tanto al novio que le habían ofrecido el trabajo de sus sueños. Patricia se mantuvo cerca mío durante el resto de la noche, observándome trabajar con una nueva perspectiva. La vi cuando el señor Ramírez le presentó a varios invitados como la hermana del increíble Marcos, o cuando don Eduardo les contó a otros invitados historias sobre mis proyectos en la biblioteca. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se estaban despidiendo, Patricia y yo nos encontramos solos en el jardín, recogiendo algunos detalles finales. Marcos, me dijo, tengo que pedirte perdón. Levanté la vista, sorprendido. Patricia nunca se disculpaba. He sido terrible contigo durante todos estos años, continuó. Siempre pensé que para ser exitoso tenías que ser como yo, llamativo, ambicioso, siempre tratando de impresionar a otros. Nunca entendí que hay diferentes maneras de ser extraordinario. Patricia, no, déjame terminar, insistió. Tú has estado construyendo relaciones reales, ayudando a personas de verdad, haciendo una diferencia en tu comunidad, mientras yo estaba obsesionada con subir la escalera corporativa. Tú estabas enriqueciendo las vidas de las personas, una por una, y resulta que eso es mucho más valioso de lo que jamás imaginé. Me quedé callado, procesando sus palabras. Nunca había esperado escuchar algo así de ella. Cuando don Eduardo habló de ti esta noche, continuó, pude ver el respeto genuino en sus ojos. Y cuando el señor Ramírez te ofreció ese trabajo, no fue porque le cayeras bien, o porque quisieras impresionarlo, fue porque reconoció tu talento real y tu carácter. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le pregunté. ¿Qué? Que durante años me dijiste que nadie se acordaría de mí, pero resulta que la persona que más importaba, don Eduardo, no solo se acordaba de mí, sino que hablaba de mí constantemente con su familia. Mientras tanto, yo dudaba de mi propio valor porque creía tus palabras. Patricia bajó la mirada. Lo siento mucho, Marcos. De verdad. Está bien, le dije, y por primera vez, realmente lo sentía así. Creo que ambos aprendimos algo importante esta noche. Unas semanas después, acepté la oferta del señor Ramírez. Dejar la biblioteca fue más difícil de lo que había anticipado, pero sabía que don Eduardo tenía razón. Era hora de explorar nuevos horizontes. Organicé una pequeña ceremonia de despedida donde varios miembros de la comunidad vinieron a agradecerme por los años de servicio. Me sorprendió descubrir cuántas personas sí se habían fijado en mi trabajo y cuánto había significado para ellas. Mi nuevo trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. Combinaba mi amor por la organización y los detalles con la oportunidad de crear experiencias memorables para otros. Organicé conferencias culturales, eventos de networking y celebraciones corporativas. Cada proyecto era un desafío nuevo, y descubrí que tenía un talento natural para entender lo que las personas realmente querían y necesitaban. Patricia y yo desarrollamos una relación completamente nueva. Ella siguió trabajando en su departamento de marketing, pero ahora colaborábamos frecuentemente en proyectos conjuntos. Me pedía consejos sobre organización de eventos, y yo valoraba su perspectiva sobre estrategia empresarial. Por primera vez en nuestras vidas, éramos verdaderos compañeros de equipo. Don Eduardo siguió visitándome, ahora en mi nueva oficina. Traía libros nuevos que pensaba que me gustarían, y seguíamos teniendo nuestras conversaciones sobre historia y literatura. Me contó que siempre había sabido que yo tenía potencial para mucho más que la biblioteca, pero que había esperado a que yo estuviera listo para verlo por mí mismo. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que estabas listo?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi oficina. ¿Cuál? Cuando dejaste de disculparte por quién eras. Durante años, cada vez que me contabas sobre algún proyecto en la biblioteca, terminabas diciendo, pero supongo que no es gran cosa, o probablemente no es muy importante. Pero las últimas veces que hablamos, ya no hacías eso. Hablabas de tu trabajo con orgullo, y eso me dijo que finalmente te valorabas a ti mismo. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo minimizando mis logros, convencido por las palabras de Patricia de que no eran significativos. Pero la verdad era que cada libro catalogado, cada evento organizado, cada persona ayudada, había sido importante. Solo había necesitado aprender a verlo de esa manera. Meses después, cuando el señor Ramírez anunció su promoción a presidente de la junta directiva, me pidió que organizara la ceremonia de celebración. Era mi proyecto más grande hasta entonces, con más de 500 invitados, incluyendo dignatarios locales y representantes de medios de comunicación. Pero lo que más me emocionó no fue la escala del evento, sino el momento en que el señor Ramírez me pidió que diera un discurso como parte de la ceremonia. ¿Yo?, pregunté sorprendido. Por supuesto, respondió. Ha sido fundamental para el éxito de todos nuestros eventos este año. Los invitados deberían saber quién está detrás de estas experiencias extraordinarias. Esa noche
Parado frente a una audiencia de 500 personas, pensé en todas las veces que Patricia me había dicho que nadie se acordaría de mí. Pensé en los años que había pasado sintiéndome invisible e insignificante. Y luego pensé en don Eduardo, en el respeto genuino que había visto en los ojos del señor Ramírez, en los miembros de la comunidad que habían venido a mi despedida de la biblioteca. Buenas noches, comencé, mi voz clara y confiada. Mi nombre es Marcos, y hasta hace poco era el bibliotecario de nuestro pueblo. Algunos podrían preguntarse qué tiene que hacer un bibliotecario hablando en un evento como este, y la respuesta es, más de lo que imaginan. Hablé sobre cómo los libros me habían enseñado que cada historia importa, incluso las que parecen pequeñas o insignificantes. Hablé sobre cómo organizar eventos. No se trata solo de coordinar vendedores y decoraciones, sino de crear momentos que las personas recordarán para siempre. Y hablé sobre cómo había aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por qué tan visible es, sino por qué tanto impacto positivo tiene en las vidas de otros. Al final de mi discurso, la audiencia se puso de pie en una ovación. Vi a Patricia en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Vi a don Eduardo sonriendo con ese orgullo paternal que tanto me había llegado a significar. Y vi al señor Ramírez asintiendo con aprobación. Después del evento, Patricia se acercó a mí. Ese discurso fue increíble, me dijo. Pero hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Me equivoqué completamente cuando dije que nadie se acordaría de ti. La verdad es que la gente se acuerda de ti más que de mí. Y no es solo porque ahora tienes este trabajo genial, o porque diste un gran discurso esta noche. Es porque siempre has sido memorable. Yo simplemente era demasiado ciega para verlo. ¿A qué te refieres, Marcos? ¿Recuerdas cuando estábamos en la secundaria y tú organizaste esa campaña de libros para los niños del orfanato? Yo pensé que era una pérdida de tiempo, pero el año pasado, en una reunión de exalumnos, al menos 5 personas me preguntaron por ti y mencionaron específicamente esa campaña. Dijeron que había sido una de las iniciativas más bonitas que recordaban de nuestros años escolares. Continuó. Y cuando trabajabas en la biblioteca, yo siempre pensé que estabas desperdiciando tu tiempo ayudando a estudiantes con sus tareas. Pero resulta que varios de esos estudiantes ahora son profesionales exitosos, y todos hablan de cómo el bibliotecario del pueblo les cambió la vida al ayudarles a encontrar la información que necesitaban para sus proyectos. Me quedé callado, procesando sus palabras. Lo que estoy tratando de decir es que yo estaba completamente equivocada, concluyó. Tú siempre has sido memorable, solo que construías tu legado de una manera diferente a como yo pensaba que debía construirse, y resulta que tu manera era mucho mejor. Esa noche, camino a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había comenzado el año sintiéndome invisible e insignificante, convencido de que mi hermana tenía razón sobre mi falta de importancia en el mundo. Pero había terminado con un trabajo que amaba, relaciones que valoraba y una comprensión completamente nueva de mi propio valor. La ironía no se me escapaba. Patricia había dicho que nadie se acordaría de mí, pero había sido precisamente porque alguien sí se acordaba de mí, don Eduardo, que todo había cambiado, y no se acordaba de mí por algún gran gesto o logro llamativo, sino por los pequeños actos de bondad y profesionalismo que había mostrado semana tras semana en la biblioteca. Meses más tarde, cuando el señor Ramírez me pidió que organizara su aniversario de bodas, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era el lugar que había imaginado cuando era joven, y ciertamente no era el tipo de éxito que Patricia había valorado tradicionalmente, pero era mío, construido sobre una base de relaciones auténticas, trabajo honesto y la comprensión de que el verdadero valor viene de cómo tocas las vidas de otros, no de qué tan fuerte gritas tu propio nombre. Y la próxima vez que alguien me dijera que era invisible, sabría exactamente qué responder. Puede que no siempre seas visible para todos, pero lo importante es ser memorable para las personas correctas. Un año después de aquel evento que cambió mi vida, recibí una llamada que me dejó completamente desconcertado. Era de una productora de televisión de la capital. ¿Señor Marcos Rivera?, preguntó una voz femenina muy profesional. Sí, soy yo, respondí, preguntándome si sería alguna broma de Patricia. Mi nombre es Carmen Delgado. Soy productora del programa Historias Extraordinarias. Hemos recibido varias nominaciones para que cuente su historia en nuestro show. ¿Tendría tiempo para conversar? Me quedé mudo por varios segundos. ¿Mi historia? Creo que hay algún error. Yo no soy nadie famoso. Carmen se rió suavemente. Señor Rivera, eso es exactamente lo que hace su historia tan especial. Hemos recibido cartas de al menos 20 personas diferentes, desde ex estudiantes hasta empresarios, todos contando cómo usted cambió sus vidas de maneras que ni siquiera imagina. Queremos hacer un segmento sobre personas que impactan a otros sin buscar reconocimiento. Cuando colgué el teléfono,
No podía creerlo. Llamé inmediatamente a Patricia. ¿Tú tuviste algo que ver con esto? Le pregunté directamente. ¿Con qué?, preguntó, genuinamente confundida. Le conté sobre la llamada de la productora. Patricia se quedó callada por un momento. Marcos, dijo finalmente, yo no tuve nada que ver con esto, pero no me sorprende para nada. ¿Sabes cuánta gente me ha preguntado por ti este año? Ex compañeros de la universidad, vecinos de la infancia, incluso algunos de mis colegas después de escuchar sobre tu trabajo. Siempre pensé que era coincidencia. Pero ahora me doy cuenta de que has estado tocando vidas durante años sin que ninguno de nosotros se diera cuenta completamente. Decidí aceptar la invitación del programa. La grabación estaba programada para la siguiente semana en los estudios de la capital. Cuando llegó el día, me vestí con mi mejor traje y traté de controlar los nervios. El estudio era más pequeño de lo que había imaginado, pero tenía esa energía vibrante que solo se encuentra en los lugares donde se crean historias. Carmen resultó ser una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y una manera de hacer que las personas se sintieran cómodas inmediatamente. Antes de comenzar, me dijo mientras los técnicos ajustaban las luces, quiero que vea algo. Me entregó una carpeta llena de cartas. Estas son solo algunas de las nominaciones que recibimos sobre usted. Abrí la carpeta y comencé a leer. La primera carta era de María González, una estudiante que había conocido en la biblioteca 5 años atrás. Marcos me ayudó a encontrar recursos para mi tesis sobre literatura indígena cuando yo estaba a punto de abandonar mis estudios. No solo me ayudó con la investigación, sino que se tomó el tiempo de explicarme cómo organizar mi trabajo, y me presentó a otros investigadores. Gracias a él, no solo terminé mi carrera, sino que ahora soy profesora de literatura en la Universidad Estatal. Él cambió completamente el rumbo de mi vida, y estoy segura de que ni siquiera se acuerda de mí, pero sí me acordaba de María. Recordaba perfectamente cómo había llegado a la biblioteca llorando de frustración, sintiéndose abrumada por su proyecto de tesis. Había pasado horas ayudándola a encontrar fuentes, conectándola con don Eduardo, quien tenía conocimientos sobre el tema, y revisando su metodología de investigación. La siguiente carta era de Roberto Mendoza, un empresario local. Cuando era adolescente, pasé por un periodo muy difícil después del divorcio de mis padres. La biblioteca se convirtió en mi refugio, y Marcos siempre estaba ahí con una recomendación de libro perfecta, o simplemente para escuchar. Una vez me dijo, los libros son como amigos que nunca te juzgan, y siempre tienen algo nuevo que enseñarte. Esas palabras me acompañaron durante toda mi adolescencia. Ahora que tengo mi propia empresa, siempre trato de crear un ambiente donde las personas se sientan escuchadas y valoradas, tal como él hizo conmigo. Seguí leyendo carta tras carta. Había una de los padres de un niño con dislexia, a quien había ayudado a encontrar libros con tipografía especial. Otra de una anciana que había perdido a su esposo y encontraba consuelo en los clubes de lectura que yo organizaba. Incluso había una carta de un joven músico, que decía que mis recomendaciones de biografías de compositores clásicos lo habían inspirado a seguir estudiando música profesionalmente. ¿Se da cuenta del impacto que ha tenido?, me preguntó Carmen mientras yo terminaba de leer. Honestamente, no, admití. Para mí, solo estaba haciendo mi trabajo. Ayudar a las personas era parte de lo que se suponía que debía hacer. Eso es exactamente lo que hace su historia tan especial, respondió. Usted nunca buscó reconocimiento, solo se preocupó por hacer bien su trabajo y ayudar a otros. Pero el impacto se multiplicó de maneras que ni siquiera imaginaba. La entrevista duró casi 2 horas. Carmen me hizo preguntas sobre mi infancia, mi relación con Patricia, mis años en la biblioteca y mi transición al mundo corporativo, pero lo que más le interesaba era mi perspectiva sobre el servicio a otros y cómo había aprendido a valorar mi propio trabajo. ¿Cuál diría que fue el momento en que cambió su percepción de sí mismo?, me preguntó. Creo que fue cuando me di cuenta de que había estado midiendo mi valor con la regla equivocada, respondí. Durante años pensé que para ser importante tenía que ser visible, llamativo, reconocido públicamente, pero descubrí que el verdadero impacto se mide de manera diferente. Se mide en las vidas que tocas, en las pequeñas diferencias que haces día a día, en las personas que recuerdan tu bondad años después de que los ayudaste. ¿Y su hermana Patricia? ¿Cómo cambió su relación? Patricia y yo tuvimos que aprender a ver el éxito de maneras diferentes, expliqué. Ella siempre había valorado los logros visibles, promociones, reconocimientos públicos, estatus social. Y no hay nada malo con eso, pero se dio cuenta de que hay otras formas de ser exitoso que son igualmente valiosas. Ahora trabajamos juntos frecuentemente y hemos encontrado un equilibrio donde ambos aportamos nuestras fortalezas únicas. Después de la grabación, Carmen me invitó a almorzar. Durante la comida, me contó que había estado produciendo el programa durante más de 10 años
y que raramente recibían tantas nominaciones para una sola persona. Lo que más me impresiona, me dijo, es que todas las cartas mencionan lo mismo, que usted los ayudó sin esperar nada a cambio, que se tomaba el tiempo de realmente escuchar, y que los trataba con respeto sin importar quiénes eran o de dónde venían. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Le pregunté. ¿Qué? Que durante años creí que era invisible. Mi hermana siempre me decía que nadie se acordaría de mí. Pero resulta que las personas no solo se acordaban, sino que mis acciones habían sido significativas para ellas de maneras que yo nunca imaginé. El programa se emitió un mes después. Patricia organizó una reunión familiar para verlo juntos. Mis padres, que habían permanecido en gran medida al margen de la rivalidad entre Patricia y yo a lo largo de los años, estaban claramente emocionados y orgullosos. Siempre supimos que eras especial, me dijo mi madre con lágrimas en los ojos después de ver el programa. Pero no sabíamos que tantas personas también lo sabían. Mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente me abrazó y dijo: «Hiciste que nos sintiéramos orgullosos, hijo». Patricia estuvo callada durante la mayor parte del programa, pero pude ver cómo reaccionaba a cada testimonio. Cuando terminó, se acercó a mí. «Marcos», me dijo, «viendo esto me di cuenta de algo. Durante todos estos años, yo estuve tan obsesionada con ser la hermana exitosa que nunca me detuve a ver realmente quién eres tú. Y resulta que has estado siendo exitoso todo este tiempo, solo que, de una manera que yo no sabía reconocer». «Patricia, no, déjame terminar», insistió. «Yo quería ser recordada por mis logros profesionales, mis promociones, mi estatus, pero viendo todas esas cartas, me di cuenta de que tú vas a ser recordado por algo mucho más importante, por cómo hiciste sentir a las personas. Eso es un legado mucho más poderoso que cualquier cosa que yo haya logrado». Después de que se emitió el programa, mi vida cambió de maneras que nunca había anticipado. Comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre servicio comunitario y liderazgo silencioso. Varias bibliotecas me pidieron que diera talleres sobre cómo crear programas comunitarios efectivos. Incluso recibí ofertas de otras empresas que querían contratar mis servicios de organización de eventos. Pero lo que más me sorprendió fueron las llamadas y mensajes de personas que habían visto el programa y querían compartir sus propias historias de cómo alguien los había ayudado sin buscar reconocimiento. Parecía que mi historia había resonado con un sentimiento que muchas personas tenían sobre la importancia de los actos de bondad silenciosos. Una de esas llamadas fue particularmente memorable. Era de un joven llamado David, que trabajaba como conserje en un hospital. «Señor Rivera», me dijo, «vi su programa y me hizo llorar. Yo pensaba que mi trabajo no era importante, que nadie notaba lo que hacía. Pero después de escuchar su historia, me di cuenta de que todos los días hago pequeñas diferencias. Mantengo limpio un lugar donde las personas vienen cuando están enfermas y asustadas. Sonrío a las familias que están preocupadas. Y trato de hacer que el hospital se sienta un poco menos intimidante». Su historia me ayudó a ver que mi trabajo sí importa. Conversaciones como esa me hicieron entender que mi historia no era solo sobre mí. Era sobre todos los David del mundo. Todas las personas que hacen trabajos importantes, pero que raramente reciben reconocimiento por ello. Decidí usar la plataforma que el programa me había dado para crear algo más permanente. Con el apoyo del señor Ramírez y la empresa, fundé una organización sin fines de lucro llamada Héroes Silenciosos. El propósito era reconocer y celebrar a personas que hacían diferencias significativas en sus comunidades, sin buscar atención pública. Patricia se ofreció inmediatamente como voluntaria para ayudar con el marketing y la promoción de la organización. «Es perfecto», me dijo. «Tú eres bueno, identificando a las personas extraordinarias. Y yo soy buena, ayudando a que otros las conozcan». Finalmente, encontramos una manera de trabajar juntos, donde nuestras habilidades se complementan, en lugar de competir. Nuestro primer evento de reconocimiento se llevó a cabo 6 meses después de la emisión del programa. Decidimos hacerlo en la biblioteca donde había trabajado durante tantos años. El simbolismo no se me escapó. Estaba regresando al lugar donde había comenzado mi propia transformación, pero ahora con una perspectiva y propósito completamente diferentes. Reconocimos a 15 héroes silenciosos de nuestra región. Una enfermera que había creado un programa de apoyo para familias de pacientes terminales. Un maestro que usaba su propio dinero para comprar útiles escolares para estudiantes de bajos recursos. Una anciana que había estado cocinando comidas gratuitas para personas sin hogar durante más de una década. Y muchos otros. Don Eduardo fue nuestro invitado de honor. Ahora tenía 85 años y caminaba con bastón, pero su mente seguía tan aguda como siempre. «Marcos», me dijo durante el evento, «cuando te conocí hace tantos años,
Vi algo especial en ti, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. No me refiero a tu trabajo o tu organización, aunque estoy muy orgulloso de eso. Me refiero a cómo has crecido como persona, cómo has aprendido a valorarte a ti mismo y a ayudar a otros a hacer lo mismo. Don Eduardo, le respondí, nada de esto habría sido posible sin usted. Usted fue la primera persona que me vio realmente, que valoró mi trabajo, que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. No, mi querido amigo, respondió con esa sonrisa sabia que conocía tan bien. Yo simplemente te ayudé a ver lo que ya estaba ahí, el valor, la bondad, la capacidad de impactar a otros. Todo eso ya estaba en ti, solo necesitabas aprender a reconocerlo. Durante el evento, Patricia dio un discurso que me sorprendió profundamente. Durante muchos años, comenzó. Pensé que conocía a mi hermano menor. Pensé que era tímido, poco ambicioso, alguien que estaba desperdiciando su potencial. Estaba completamente equivocada. No es que Marcos fuera menos ambicioso que yo, simplemente tenía ambiciones diferentes. Mientras yo quería conquistar el mundo de los negocios, él quería conquistar corazones y mentes. Una persona a la vez. Mientras yo buscaba reconocimiento público, él construía un legado de bondad y servicio, y ahora me doy cuenta de que su tipo de éxito es mucho más duradero y significativo que el mío. Hizo una pausa, claramente emocionada. Mi hermano me enseñó que hay muchas maneras de ser extraordinario. No todas requieren reflectores o aplausos. Algunas de las personas más extraordinarias del mundo son las que trabajan silenciosamente, día tras día, haciendo la vida de otros un poco mejor. Esta noche celebramos a 15 de esas personas, pero sabemos que hay miles más ahí afuera, y espero que este evento les ayude a saber que su trabajo importa, que son vistos, que son valorados. Cuando terminó, el público se puso de pie en una ovación. Vi lágrimas en los ojos de varios de los homenajeados. Después del evento, muchos de ellos se acercaron a mí para agradecer no solo el reconocimiento, sino la validación de que su trabajo tenía valor. Nunca pensé que alguien notaría lo que hago, me dijo la enfermera que había creado el programa de apoyo. A veces me sentía como si estuviera gritando en el vacío, pero saber que otros ven el valor en este trabajo me da energía para continuar. Esa noche, mientras limpiaba después del evento, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos 2 años. Había comenzado sintiéndome invisible e insignificante, convencido de que nadie se acordaría de mí. Ahora tenía una organización dedicada a asegurar que las personas como yo, personas que trabajan silenciosamente para hacer el mundo mejor, fueran reconocidas y valoradas. Pero quizás, lo más importante era que había aprendido a valorarme a mí mismo. Ya no necesitaba la validación externa para saber que mi trabajo tenía valor. Ya no me comparaba constantemente con Patricia o con otras personas que tenían tipos diferentes de éxito. Había encontrado mi propio camino, mi propia definición de lo que significaba vivir una vida significativa. Un año después, Héroes Silenciosos había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Teníamos capítulos en 5 ciudades diferentes. Habíamos reconocido a más de 100 personas. Y habíamos creado una red de apoyo para personas que trabajaban en servicios comunitarios. Incluso habíamos establecido pequeñas becas para ayudar a estas personas a continuar su educación o expandir sus programas. Patricia había dejado su trabajo en marketing para unirse a la organización como directora de comunicaciones a tiempo completo. Es la primera vez en mi carrera que siento que estoy haciendo algo realmente importante, me confesó. Antes, todo mi trabajo se trataba de vender productos o promocionar marcas. Ahora, estoy ayudando a promocionar la bondad humana. Es mucho más satisfactorio de lo que jamás imaginé. También habíamos desarrollado un programa especial para escuelas, donde visitábamos instituciones educativas para hablar con estudiantes sobre diferentes formas de liderazgo y éxito. Mi mensaje siempre era el mismo. No todos están destinados a ser CEOs o celebrities. Y eso está perfectamente bien. El mundo necesita personas que estén dispuestas a trabajar silenciosamente por el bien común, que encuentren satisfacción en ayudar a otros sin buscar reconocimiento público. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe silencioso y alguien que simplemente hace su trabajo?, me preguntó una estudiante de preparatoria durante una de estas visitas. Excelente pregunta, le respondí. Creo que la diferencia está en la intención y el corazón con que haces tu trabajo. Un héroe silencioso no solo cumple con sus responsabilidades básicas. Va más allá porque genuinamente se preocupa por las personas a las que sirve. Ve oportunidades de ayudar donde otros ven solo tareas rutinarias, y lo hace no porque espere reconocimiento, sino porque sabe que es lo correcto. Don Eduardo, que me había acompañado a esa visita, agregó. Y a veces, un héroe silencioso es alguien que ayuda a otros a ver su propio valor, como hizo Marcos conmigo hace tantos años en la biblioteca. Me quedé sorprendido. Yo lo ayudé a... ¿Y usted? Por supuesto, respondió con una sonrisa. Cuando nos conocimos,
Yo era un anciano jubilado que se sentía inútil, como si mis mejores años hubieran quedado atrás, pero nuestras conversaciones sobre libros e historia me hicieron sentir valorado nuevamente. Me diste un propósito: compartir mi conocimiento y experiencia con alguien que realmente lo apreciaba. En muchos sentidos, tú me salvaste tanto como yo te ayudé a ti. Esa revelación me impactó profundamente. Durante todos estos años, había pensado que don Eduardo era quien me había rescatado de mi insignificancia, pero resulta que nuestra amistad había sido mutuamente beneficiosa desde el principio. Había sido un recordatorio de que las relaciones más significativas no son unidireccionales, son intercambios donde ambas partes dan y reciben valor. Esa noche, Patricia y yo fuimos a cenar para celebrar otro evento exitoso. Era algo que habíamos comenzado a hacer regularmente: reunirnos para reflexionar sobre nuestro trabajo y planificar futuras iniciativas. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, me preguntó mientras brindábamos con una copa de vino. Es surreal, admití. Hace 3 años, estaba catalogando libros en una biblioteca pequeña, sintiéndome invisible. Ahora dirijo una organización que opera en 5 ciudades y ha impactado las vidas de cientos de personas. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona?, continuó Patricia. No es el crecimiento de la organización o el reconocimiento que has recibido. Es cómo te has mantenido fiel a ti mismo a través de todo esto. Sigues siendo la misma persona humilde y genuina que siempre fuiste, solo que ahora tienes la confianza para compartir tus dones con el mundo. Eso es porque aprendí que el verdadero crecimiento personal no se trata de convertirse en una persona diferente, reflexioné. Se trata de convertirse en la mejor versión de quien ya eres. Durante años traté de ser más como tú, extrovertido, ambicioso en formas tradicionales, buscando atención. Pero mi fortaleza siempre estuvo en la conexión silenciosa, en el servicio discreto, en ayudar a otros a brillar en lugar de brillar yo mismo. Patricia asintió, y yo aprendí que mi ambición y mis habilidades de comunicación son más poderosas cuando las uso para servir a algo más grande que mi propio éxito. Trabajar contigo en Héroes Silenciosos me ha dado un propósito que nunca tuve cuando solo me preocupaba por subir la escalera corporativa. Mientras caminábamos de regreso al estacionamiento, Patricia se detuvo de repente. Marcos, me dijo, hay algo que necesito decirte, y debería haberlo dicho hace mucho tiempo. ¿Qué? Lamento profundamente todos los años que te hice sentir invisible e insignificante. Lamento cada vez que minimicé tus logros o te hice creer que no eras lo suficientemente bueno. Estaba tan perdida en mi propia inseguridad y mi necesidad de ser la hermana exitosa que no pude ver lo extraordinario que eras. Y lo más triste es que perdimos tantos años en los que podríamos haber sido verdaderos compañeros de equipo, en lugar de competidores. Sus palabras me conmovieron profundamente. Patricia, ya no tienes que disculparte por eso. Ambos estábamos tratando de encontrar nuestro lugar en el mundo con las herramientas que teníamos en ese momento. Lo importante es que encontramos nuestro camino hacia una relación mejor. Pero necesitaba decirlo, insistió. Necesitaba que supieras que reconozco el daño que causé y que estoy comprometida a nunca volver a hacer algo así. La abracé. Por primera vez en nuestras vidas, sentí que realmente éramos hermanos en el mejor sentido de la palabra. 2 personas que se apoyan mutuamente, que celebran los éxitos del otro y que trabajan juntas hacia objetivos compartidos. 6 meses después, recibimos noticias que cambiarían todo nuevamente. Una fundación nacional había decidido otorgar a Héroes Silenciosos una subvención de $1 millón para expandir nuestro trabajo a nivel nacional. Significaba que podríamos abrir oficinas en 20 ciudades más y reconocer a miles de personas adicionales. Pero también significaba que tendría que tomar decisiones importantes sobre el futuro de la organización y mi papel en ella. ¿Quería convertirme en el director ejecutivo de una organización nacional? ¿Estaba preparado para el nivel de visibilidad pública que eso requeriría? Decidí tomarme unas semanas para reflexionar. Volví a la biblioteca donde había trabajado durante tantos años, buscando la claridad que siempre había encontrado entre los libros. El actual bibliotecario, una joven llamada Elena, me recibió con una sonrisa enorme. Señor Rivera, es un honor conocerlo. He escuchado tantas historias sobre usted. Pasé la tarde caminando entre los estantes, recordando todos los momentos importantes que había vivido en ese lugar. Encontré la mesa donde don Eduardo y yo habíamos tenido nuestras primeras conversaciones. Vi la sección de referencia donde había ayudado a María con su tesis. Recordé los clubes de lectura, los eventos culturales, las tardes silenciosas organizando y catalogando. ¿Extraña trabajar aquí?, me preguntó Elena mientras cerrábamos la biblioteca. De muchas maneras, sí, admití. Este lugar me enseñó quién era realmente. Me enseñó que no necesitaba ser la persona más inteligente
o la más carismática de la habitación para hacer una diferencia. Solo necesitaba ser genuino, servicial y estar presente para las personas que necesitaran ayuda. ¿Y ahora, con todo su éxito, se siente diferente? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento más confiado, más seguro de mi valor, pero fundamentalmente, sigo siendo la misma persona. La diferencia es que ahora sé que ser esa persona, alguien que prefiere ayudar desde el segundo plano, no es una limitación, es un don. Esa noche, llamé a Patricia para hablar sobre la subvención y lo que significaría para nosotros. Es una oportunidad increíble, me dijo, pero también entiendo si sientes que es demasiado grande, demasiado público para tu estilo natural de liderazgo. Eso es exactamente lo que estoy pensando, confirmé. Durante toda mi vida, mi fortaleza ha estado en las conexiones personales, en trabajar directamente con personas individuales. No sé si quiero ser el director ejecutivo visible de una organización nacional. ¿Y si no tuvieras que serlo?, sugirió Patricia. ¿Y si estructuráramos la organización de manera que tú pudieras mantenerte enfocado en lo que haces mejor, identificar y trabajar con héroes silenciosos locales, mientras que alguien más manejara la administración nacional y la visibilidad pública? Su sugerencia me intrigó. ¿Estás pensando en alguien específico para ese papel? Estoy pensando en mí, respondió. He aprendido tanto trabajando contigo estos últimos años. Entiendo la misión, tengo las habilidades de comunicación y administración, y tengo la pasión por el trabajo. Podríamos ser cofundadores, donde yo manejo la expansión nacional, y tú te mantienes como el corazón espiritual de la organización. La idea era perfecta. Patricia podría usar sus fortalezas naturales en comunicación y gestión empresarial, mientras que yo podría seguir haciendo lo que más me gustaba: encontrar y celebrar a personas extraordinarias que trabajan silenciosamente por el bien común. 6 meses después, Héroes Silenciosos operaba en 25 ciudades. Patricia viajaba constantemente, estableciendo nuevos capítulos y hablando en conferencias nacionales sobre la importancia del servicio comunitario. Yo dividía mi tiempo entre nuestra oficina central y visitas a las comunidades locales, trabajando directamente con los coordinadores regionales para identificar y reconocer a héroes silenciosos en sus áreas. Era el arreglo perfecto. Patricia había encontrado una manera de usar su ambición y sus habilidades de comunicación para algo profundamente significativo, mientras que yo podía mantenerme fiel a mi naturaleza más reservada mientras expandía mi impacto. Durante una de mis visitas a una ciudad pequeña, similar a donde había crecido, conocí a una bibliotecaria joven llamada Carmen. Me recordaba mucho a mí mismo años atrás. Tímida, dedicada, claramente apasionada por su trabajo, pero insegura sobre su valor. Señor Rivera, me dijo después de una presentación que había dado en su biblioteca, me siento muy honrada de conocerlo, pero tengo que admitir que a veces me pregunto si mi trabajo realmente importa. Veo todas las cosas increíbles que usted ha logrado, y me siento muy pequeña en comparación. Sus palabras me transportaron inmediatamente a mis propias inseguridades de años pasados. Reconocí en ella el mismo sentimiento de invisibilidad que había experimentado durante tanto tiempo. Carmen, le dije, puedo asegurarte que tu trabajo importa más de lo que imaginas. Cada libro que recomiendas, cada persona a la que ayudas a encontrar información, cada sonrisa que ofreces a alguien que está teniendo un día difícil, todo eso crea ondas de impacto que se extienden mucho más lejos de lo que puedes ver. Pero ¿cómo puedo saber que estoy haciendo una diferencia real? La mayoría de las veces, no puedes, admití. Y esa es la naturaleza del trabajo más importante. Las diferencias más significativas que hacemos a menudo son invisibles para nosotros, pero eso no las hace menos reales o menos valiosas. Le conté mi propia historia, años de sentirme invisible, la PAE, transformación que había experimentado, y cómo había aprendido a valorar mi propio trabajo. Vi cómo sus ojos se iluminaban mientras hablaba, especialmente cuando le expliqué que algunas de las personas más importantes en mi vida habían sido aquellas que, como ella, trabajaban silenciosamente sirviendo a otros. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo después de un momento. Por supuesto. ¿Alguna vez duda de sí mismo? Incluso ahora, con todo lo que ha logrado, ¿hay momentos en que se siente inseguro? Absolutamente, respondí sin dudarlo. La diferencia es que ahora, cuando tengo esos momentos de duda, recuerdo todas las personas que me han dicho que hice una diferencia en sus vidas. Recuerdo las cartas que recibí para el programa de televisión, los testimonios en nuestros eventos, las conversaciones como la que estoy teniendo contigo ahora. Me recuerdo a mí mismo que el impacto no siempre es visible inmediatamente, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Antes de irme, Carmen me dio un tour por la biblioteca. Era notablemente similar a donde había trabajado, pequeña pero acogedora,
con secciones bien organizadas y pequeños toques personales que mostraban cuánto se preocupaba por el espacio. Veo que tiene una sección especial para recursos comunitarios, observé. Sí, respondió con orgullo. La creé después de darme cuenta de que muchas personas venían buscando información sobre servicios sociales, oportunidades de voluntariado y formas de involucrarse en la comunidad. Pensé que sería útil tener todo centralizado. Eso es exactamente el tipo de iniciativa que marca la diferencia, le dije. Está viendo una necesidad en su comunidad y respondiendo a ella de manera proactiva. Eso no es solo hacer su trabajo, eso es liderazgo silencioso.